Buenas noches. Damos gracias a Dios por que nos ha permitido ver un día de sábado más en nuestra trayectoria por esta vida, teniendo el privilegio dado por Dios de vivir. Se cuenta la historia que había un rey muy famoso, muy poderoso, y llegó el momento en el cual él decidió visitar una provincia, una área apartada de su reino. Envió primero una comisión para conocer cuál era el ánimo de los moradores de aquel territorio, de aquella área, con respecto a él. Además de eso, para hacer los preparativos, preparando el camino para que él pudiera cruzar, caminar. Había muchos hoyos, había muchos baches. Así es que se movió un personal extraordinario. Trabajaron con palas, con picos, tiraron mucho material, tiraron puentes en los baches, en los ríos, en las cañadas. Y realmente esa ciudad estuvo de fiesta. Con respecto a la gente que se supo que estaba contraria al rey, él entonces ordenó que esa gente fuera toda arrestada y fuera llevada al patíbulo, porque él era el dueño del territorio, era un monarca, y la gente debía estar de acuerdo con él, porque él tenía la autoridad y el poder. Y esa ciudad vibró de limpieza, de organización, de bullicio y de alegría, porque el rey había visitado esa zona. Así es que tiró proyectos, presentó planes de modernizarla, trabajar, y a su regreso, a su partida, esa ciudad quedó honrada por la visita del rey, y además de eso, modernizada, puesta al día, embellecida. Yo quiero que leamos a Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Dice Isaías 40 de la siguiente manera: es una noticia. Desde el 1 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Así que el pueblo parece que estaba triste, y dice el 2: hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado. Así que es una buena noticia que le envió, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y el 3 dice: voz que clama en el desierto, preparé el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y dice el 10: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. Y he aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. 11, como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Así que era una esperanza para Israel. 700 años antes de que Jesús viniera, se le envió con Isaías ese recado. Pero hay algo importante, y es que cuando se va a trabajar ingeniería civil en carretera, pues hay en 3 niveles o direcciones que hay que trabajar. Hay que trabajar en la dirección cuando hay un hoyo, pues hay que echarle material. Pero cuando hay una saliente, una prominencia, entonces hay que cegarlo, cortarlo, arrastrarlo, llevárselo. Y luego, si el camino es torcido, entonces hay que cortar así, en forma horizontal. Corte todo horizontal, y entonces también de lado, para que el camino no esté raro con curvas,
zigzag, porque todo eso a los carros de los reyes de aquel tiempo que eran arrastrados por caballo podía causarle muchos problemas. Así que entonces, allí eso es el mensaje que ya Isaías había dado. Dice Isaías 43, voy a leerlo otra vez, dice, voz que clama en el desierto. Ahora noten, era en el desierto que esa voz se iba a dar. Preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. O sea, debía poner la derecha. Los caminos de buey y de caballo y a pie son muy tortuosos. Y dice que los valles sean alzados, o sea, las hondonadas sean llenas, se le eche material, y los salientes, los promontorios, entonces sean bajados. Entonces eso lo pone a nivel. Y dice, y lo torcido, de muchos zigzags, se enderece, y lo áspero, la tierra muy accidentada, que se allane. Y una vez que eso ocurra, versículo 5, se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne, todo el mundo juntamente lo verá. Y dice allí que ocurrirá porque la boca de Jehová lo ha hablado. Esa era una noticia muy importante, muy grande. Sin embargo, veamos de la manera que lo dice Isaías también 62. Isaías capítulo 62, versículo desde el 10. Dice Isaías 62 desde el 10. Dice así. Pasad, pasad por la puerta, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad la piedra, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decid a la hija de Sión, he aquí que viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. En otra palabra, cuando los gobernantes visitan los lugares, esa comisión debe ir delante, quitando los obstáculos humanos, arrestando todos los individuos que son enemigos. No vaya a ser que le preparen un atentado. Nunca va un jefe de Estado, un rey, sin haber mandado un cuerpo de espías, detectives, para que ellos conozcan el sentir de la gente, no sea que se haga una revuelta, no sea que él corra peligro. Esos son los primeros obstáculos. Y los individuos opuestos, esa gente son sometidos en prisión. Además de eso, entonces se prepara el camino. Se le debe preparar entonces lugares por donde él debe pasar. Y siempre que esos gobernantes hacen esas visitas, ellos llevan premios, llevan pagos, dan ascenso a individuos, hacen regalos. Eso es lo que dice allí. Malaquías capítulo 3, versículo desde el 1. Malaquías habla de la siguiente manera. Es el último libro del Antiguo Testamento. Libro de Malaquías y el capítulo 3. Dice así. He aquí que yo envío mi mensajero, el cual preparará camino delante de mí. Así que ya hemos visto en Isaías 40, Isaías 62, en Malaquías 3, allí vemos anuncios de un rey que envía comitiva delante para que le preparen el camino porque lleva buenas noticias, porque solo su presencia es honrosa para una ciudad. Envío mi mensajero delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Dice el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por eso envía a su mensajero delante de él a preparar el camino. Ahora, ¿dónde dice que él va? Dice que él viene a lo que es suyo, dice a su templo. Ningún gobernante le pide permiso a un lugar, a un pueblo para ir. Él tiene que inspeccionar su reino. Y cuando él dice que él va a un lugar, si no hay ninguna gente que lo reciba, en el caso de las monarquías, entonces deja asolada la tierra y pasa por las armas a todo el mundo. Eso ha ocurrido en muchos lugares. Muchos monarcas visitaron pueblos
y esos pueblos no lo querían y solamente quedó la tierra, porque ellos son soberanos. Y dice el versículo 2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque su majestad es tan terrible, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar la plata, porque limpiará los hijos de Leví. Oh, aquí está hablando de los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán ofrenda en justicia. Veamos cómo lo dice Malaquías 4, que también lo dice, habla de ese mensajero que viene delante, a ver cómo lo dice él. El mensajero de Isaías capítulo 4, de Malaquías 4, se llama Elías. Y comienza diciendo así, porque aquí que viene un día ardiente como un horno. Noten ustedes cómo estos profetas anuncian la venida de ese monarca a su pueblo, a un pueblo a donde él va a visitar. Le llama día como un horno. Dice, y todos los soberbios, los que hacen maldad, serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. Así que allí bien claro la profecía de que este rey al visitar sencillamente viene a arrasar con todo. Dice, más vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, en su sala traerán salvación, y saldré y saltaré como becerro de la manada. Así que hay un grupo, entonces, los simpatizantes, que ellos salen y saltan como becerros de la manada. Dice, y hollaré a los malos, los cuales serán cenizas bajo la planta de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dice el 4, acordado de la ley de Moisés mi siervo, la cual encargué en Horeb, enseñanza y ordenanza para todo Israel. Y aquí que yo envío al profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo en viniendo con maldición hiera la tierra. ¿Cómo hay que preparar el camino entonces? Porque lo que viene es grande. Dice que necesita que preparen el camino. Ah, mis amigos y hermanos, veamos en Mateo capítulo 11, versículo 9. ¿Qué nos dice Mateo 11, 9? Jesús preguntó, ¿pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, digo, y más que profeta. Porque este de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Sea primero que yo, antes que él llegue. Primero es un precursor, un zapador, un abridor de brecha, de camino en la maleza para que vaya un personaje detrás importante. ¿Quién? Bueno, el rey. Dice, el cual preparará el camino delante de ti. De cierto digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes, los violentos lo arrebatan. Juan el Bautista peleó a espada. Hay dos maneras de pelear a espada. Una es cuando usted la toma en la mano y la esgrime, y la otra es cuando la soporta. De todos modos, usted violentó la espada. Juan peleó a espada. Peleó a espada la espada de su boca, de su lengua, y provocó la espada de Herodes. Y Jesús dice aquí que Él es el mensajero enviado delante de ti, delante de su faz. Cuando está hablando allí en Malaquías capítulo 4, leámoslo otra vez. Allí está hablando de Juan, dice Jesús, Él es el Elías que había de venir. Si quieren recibirlo, Él es el Elías que había de venir. Ahora, ¿qué fue lo que Él predicó? Él predicó que viene un día ardiente como un horno, y que todos los soberbios, los que hacen maldad, serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. Pero a todos los que temen su nombre, nacerá el sol de justicia, y en su sala traerá salvación. Y saldrán y saltarán como becerros de la manada, y hollarán a los malos, los cuales serán cenizas bajo la planta de su pie, en el día en que yo actúo, dice Jehová de los ejércitos. Acordado de la ley de Moisés mi siervo, la cual encargué en Horeb enseñanza y ordenanza para todo Israel. He aquí yo envío al profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, siendo que vengo para herir con maldición la tierra.
Jehová siempre, cuando viene, envía un mensajero delante de él, porque él viene a herir la tierra con maldición. El día grande y terrible de Jehová tiene 2 etapas. Por lo tanto, hay 2 días de maldición y de destrucción en la tierra, y también hay 2 Elías que tienen que venir para provocar la espada. No la esgrimen, pero la provocan y la soportan, porque con su mensaje la provocan, molestan a los que la manejan, porque su mensaje no juega. Es un mensaje de que no es ahora con pico y pala literales, sino que es a quitar todo escollo, es a denunciar toda la maldad que hay, y por lo tanto se tiran en su contra a todos los oponentes de la tierra, porque viene con fuego a quemar la escoria que hay en la tierra, para que Jehová pueda encontrar un pueblo y pueda pasar, porque Él es el dueño y Él viene cuando Él quiere. Y todo lo que se opongan, el Rey es soberano, Él es monarca, y Él viene y tiene autoridad sobre la vida de ellos. Así que los que no quieren, Él los barre, y los que están de acuerdo, entonces le trae un premio. El primer día grande de Jehová es la primera venida de Jesús. Cuando Jesús vino, esa es la primera parte de las 2 partes que tiene el día grande y terrible de Jehová que menciona aquí. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, entonces se cumplió la primera vez de las 2 que tiene que cumplirse, la profecía de Isaías y de Malaquías. A donde yo envío mi mensajero delante de mi faz, para que vaya abriendo el camino en la soledad. En el caso de Juan el Bautista, no hubo nadie con un pico que tapó un bache. Jesús caminó por todos los baches literales. No hubo nadie que le enderezó un camino. Nunca subió en carros Jesús. Caminó a pie y en borricos, en pollinos. Pero había un camino que había que prepararle, porque si él no lo preparaban, él de todos modos venía, porque él venía a lo suyo. El Evangelio de San Juan capítulo 1 dice, él vino a lo suyo. Los suyos no le recibieron, pero él fue a lo suyo y venía como rey. Así que los hombres tenían que tomar decisiones y se mandó adelante a Elías para que Elías preparara un pueblo para él, porque él venía sencillamente a poner toda la cosa a la manera que él creía que debía ponerla, porque él tenía todo el poder. Y Juan el Bautista hizo su trabajo y predicó por todos lados y predicó un mensaje que aterrorizó a toda la gente de su tiempo, hasta que finalmente su cabeza rodó por el suelo. Pero cuando llegó el momento, Jesús no encontró la tierra vacía, porque había un pueblo que Juan preparó, y los primeros discípulos de Jesús fueron discípulos de Juan, porque Juan le hizo su trabajo, y luego se quitó del camino, para que Jesús entonces tomara el control de la situación, porque Jesús era el dueño del programa. Jesús venía aquí a visitar a su pueblo. Mis amigos y hermanos, Juan el Bautista conquistó, preparó, agitó a todas las naciones de alrededor de Jerusalén. Y la gente estaba con la expectativa, esperando. Y todos los que le aceptaron, entonces recibieron salvación con Jesús. Pero todos los que no lo rechazaron, en el año 70, los romanos destruyeron todo. Y la historia dice que no cabían tantas cruces paradas de la gente que los romanos allí colgaron en cruces, porque se opusieron al rey cuando el rey hizo su visita aquí a la tierra. Y eso solamente fue un anticipo de la otra parte del día grande y terrible de Jehová, que es la segunda venida de Jesús. Cuando Él venga, entonces vendrá también a lo suyo, y viene también con la misma mentalidad. Enviará delante a Elías, el segundo Elías, para que también predique un mensaje a donde no es con picos literales. Porque ahora Él no viene a andar en el suelo, ni siquiera va a pisar el suelo cuando venga. Sino que ahora Él viene y se queda en las nubes, y Él viene para destruir a todos sus enemigos que se le oponen, y viene siempre con premios para honrar a los que le esperan, como siempre hicieron los monarcas del pasado cuando visitaban una provincia. Mis amigos y hermanos, y el mensaje de nosotros en esta noche es el Elías, los preparadores del camino, los precursores, los zapadores. Antes le decían prácticos, los que comenzaban en una selva
pero ellos eran nativos de allí, a cortar los bejucos y los palos para que fueran las comisiones gubernamentales y pudieran cruzar. Así era Juan el Bautista y así tenía él el nombre de Elías, pero ya eso es un asunto del pasado. Ahora nosotros en esta noche lo que nos concierne es, ¿y qué pasa con el segundo Elías? Que tiene que hacer un trabajo de la misma naturaleza y sufrir la misma suerte o estar dispuesto a sufrirlo. Mis amigos y hermanos, veamos lo que dice Evangelio de San Mateo, capítulo 4. Evangelio de San Mateo, capítulo 4. Perdón, Mateo 3. Mateo 3 desde el 1, perdón. Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo desde el 1. Allí dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Ya Isaías lo había dicho. Vos que clama en el desierto. ¿En el desierto de qué? Había dos desiertos. Estaba el desierto literal de Judea, que usted va ahora y solamente son montañas de arena. Pero Juan no se refería a ese desierto. Juan se refería al desierto espiritual. Porque el mundo a donde Jesús vendría no estaba preparado para recibirlo. Y ese era un desierto espiritual. Por lo tanto, ahora sigue. Ahora está vigente la misma profecía. Ahora tiene que venir el mismo práctico, el mismo cortador de los bejucos y las malezas delante. Porque hay que preparar camino, calzada en la soledad. Vos que clama en el desierto, preparar el camino porque viene el rey. Porque él viene a herir la tierra con maldición. Y él viene y viene un día ardiente como un horno. Y todos los soberbios que hacen maldad serán estopa cuando él venga. Aquel día que vendrá los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos. Y no le dejará ni raíz ni rama. Pero a todos los que le temen su nombre, nacerá el sol de justicia. En su sala traerá salvación. Y saldrán y saltarán como becerros de la manada. Y hollarán a los malos, los cuales serán cenizas bajo la planta de vuestros pies. En el día que él actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y por eso dice, acordado de la ley de Moisés mi siervo, la cual encargué en enseñanza y principio para todo Israel. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová, para que él haga volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, siendo que vengo a herir la tierra con maldición. Juan el Bautista hizo su trabajo y de él nosotros aprendemos. Mateo 3 desde el 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Elías, dice allí, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparé el camino del Señor, enderezad calzadas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo, y su comida era langosta y miel silvestre. Es tiempo de preparar camino a Jehová, porque él viene a herir la tierra con maldición. Debemos aprender del pasado porque se escribió sencillamente para que aprendamos. Veamos a Marcos capítulo 11 y versículo 1. A ver de qué manera nosotros entendemos realmente el lenguaje de Dios. Marcos 11, 1. Jesús fue a Jerusalén, entró en un pollino, en un borrico como rey. Y esta gente no lo recibió. Dice 11:1, cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y le dijo, y a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre se ha montado, desatarlo y traerlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta, en el recodo del camino lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron, como Jesús le había mandado, y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante, los que venían detrás, daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas.
Y entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado alrededor toda la cosa, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella nada halló sin hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y dice el 20, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús y le dijo: tened fe en Dios, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que significa esa higuera? Marcos no declara aquí bien lo que pasó. Lucas es el que lo dice mejor. Dice que los gobernantes y los fariseos y los escribas no lo dejaron entrar al templo, sino que lo que le dijeron: manda a callar esa multitud. Cuando él le dijo: si ellos callan, gritarían la piedra. Él hizo una limpieza allí, pero ellos se opusieron. Y él ese día le dijo, dice: desde hoy vuestra casa es dejada desierta y no me veréis más. Y por eso fue que maldijo la higuera, para que los discípulos fueran atando cabos. La higuera representaba a la nación de Israel, que ese día quedó fuera. Porque ya él lo había dicho a través de Isaías, a través de Malaquías, que cuando va el monarca a un pueblo, no le pregunta a nadie, él es el dueño. Y los moradores son los que tienen que ponerse de acuerdo para que él venga. Y él vino a lo suyo. Y como no lo recibieron, entonces, para darle enseñanza, pedagogía a los discípulos, entonces maldijo la higuera. Porque tenía hojas, como tenía Israel mucha religión, pero no tenía fruto. Y al otro día se secó. Y ya los discípulos sabían que Israel lo único que le esperaba era la destrucción y la ruina. Sin embargo, es necesario que haya siempre un Elías cuando Jehová viene y haga el trabajo, porque es necesario que los que quieran ser salvos lo sean. Jehová no quiere que perezca el que podía ser salvo. Por eso tiene el Elías que ya preparar entonces un pueblo, mis amigos y hermanos. Así que veamos lo que dice Lucas 13:1. Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículo desde el 1. Dice de la siguiente manera: en este mismo tiempo estaban allí algunos de los que contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Pilato agarró un grupo de judíos, lo encontró en el templo, los degolló a todos y mezcló la sangre de ellos, que en sacrificio en el plan de Dios era inmunda. Era una abominación que se mezclara sangre humana, hubiera sangre humana junta con los sacrificios de los animales que se hacían como culto a Dios. Y Pilato los mató y entonces le echó sangre de gente al sacrificio que ellos estaban haciendo. Y entonces algunos judíos salieron haciendo fiesta de eso, diciendo: ve, tenemos entendido que esa gente era bien mala y que Jehová la castigó así. Jehová la castigó de esa manera. ¿Y qué dice aquí el versículo 2? Respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, sino arrepentid, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé, había un grupo riéndose diciendo: pensamos que bien malos que eran, mira cómo le cayó la torre. Y Jesús le dijo: ¿y pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. Versículo 6, y le contó una parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto de ella y no halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala, ¿para qué utiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortará después. Era una parábola hablándole de ellos, los que estaban allí, creyéndose aquella gente que mató Herodes o aquello que mató la torre de Siloé, eran más malos que ellos. Estaba hablando con el pueblo judío. Mis amigos y hermanos,
cuando Jehová Dios viene a visitar la tierra, la humanidad tiene que hacer preparativos. Yo quiero que nosotros leamos en Apocalipsis capítulo 14, versículo del 1 al 5. Allí dice: después miré, aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el del Padre escrito en su frente. Cuando los gobernantes y los reyes van a visitar, la gente tiene pancartas. Y él sabe cuáles son los simpatizantes de él por la pancarta. Generalmente tienen un color azul, rojo, depende. Y generalmente tienen el nombre del monarca. Y la mayoría de las veces dicen que viva fulano. Y aquí dice Juan que había un grupo de personas que tenían el nombre del Padre y el del Hijo escrito en su frente. Y dice el 5, y una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban arpas. Así está la gente que están partidarios del monarca o del presidente cuando visita. Es una fiesta nacional. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y allí explica cuál era la característica de esta gente. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y las mujeres de Apocalipsis son toda la falsedad y la maldad que dice que tienen las mujeres prostitutas, o sea, las religiones falsas del fin de Apocalipsis 17, que trata una gran ramera que hay allí. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Característica central. Ni contaminación, y además son uno con el Cordero. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero, y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y yo en esta noche me estoy refiriendo a ellos. Juan el Bautista fue el preparador del camino para la primera venida de Jesús. Se le llamó Elías. Y el segundo Elías son los 144,000. Y los que estarán con ellos en la resurrección. En otra palabra, el pueblo especial que guarda los mandamientos de Dios en el fin. Ese pueblo especial, ese es el Juan el Bautista, es el Elías del fin. Ese es el que tiene que coger el pico, solo que no literal. Porque ahora el hombre no va a caminar por la tierra. Ahora no viene en un jeep, no viene en un carro arrastrado por caballo. Ahora no tenemos que tapar baches literales, no tenemos que hacer puentes, no tenemos que enderezar en el suelo. ¿Y qué es lo que hay que enderezar? Primeramente hay que enderezarse a sí mismo. Dice aquí que él venía, en Malaquías leímos, a purificar los hijos de Leví. ¿Sabe a quién se le llama los hijos de Leví? Los hijos de Leví se les llama porque la familia de Leví, la tribu de Leví, servía solo al templo. Y la profecía dice que hay una generación de la iglesia que una vez que el Señor recoja a su pueblo de todos los tiempos, esa generación va a vivir en el templo, será solo del templo. ¿Y son cuáles? Los que vivan la última etapa de la historia del mundo. Aquellos que estén vivos o los que lo hayan precedido en el mismo mensaje, pero sobre todo los que estén vivos del pueblo del último remanente de la historia de la iglesia. Esos, sobre todo los que sean llevados vivos, esos son los que se irán al Cordero, serán su comitiva por la eternidad y en todas las visitas que haga en todos los lugares del universo, y también serán su retaguardia, o sea, la comitiva que lo acompaña donde quiera que él esté. Por lo tanto, estarán cerca del trono para siempre. Por lo tanto, son en profecía los hijos de Leví, porque así se les llama a los que trabajan en el templo. Así que cuando Malaquías dice que él viene ahora a afinar los hijos de Leví, lo que está diciendo es que viene al juicio profético que comenzará en 1844 y comenzaría a hacer juicio para preparar el pueblo profético del fin.
Yo quiero que leamos otra vez a Malaquías capítulo 3 para que podamos visualizar mejor esta situación. Malaquías capítulo 3. Dice aquí desde el 1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ahí está refiriéndose específicamente ahora a la segunda venida de Jesús. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí que viene dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y con quién podrá estar, o quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavador. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán entonces ofrenda en justicia. En otra palabra, la ofrenda que traían no era aceptable hasta que Él no lo limpie. Ese grupo es limpiado por la sangre de Cristo, y entonces por eso se acepta la ofrenda de ellos. Y si no, no van. Y si no, no van. Leamos a Daniel capítulo 12 versículo 9 para que veamos que está hablando de esta clase de gente y está hablando del fin, porque Daniel capítulo 12, versículo 9 se refiere, sabemos muy bien, Daniel 12 es al fin del tiempo. Daniel 12:9 dice así: y respondió, anda Daniel, pues esta palabra está cerrada y sellada hasta el tiempo de ¿cuándo? Del fin. Ok, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Así que muchos van a ser como purificados, limpiados y emblanquecidos. Ese es el Elías del fin. Lo primero que tiene que hacer ellos es que ellos tienen que ser santos. Ahora veamos algunas de las características que tenía el Elías de la primera venida. Veamos en Lucas 1:17. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 17. Dice allí Lucas 1:17 así: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Cuando Malaquías dice que hará volver el corazón de los padres a de los hijos y el de los hijos a los padres, ¿qué quiere decir eso? Los padres son los profetas en el plan de Dios, de la antigüedad. Esos son los padres. Y los hijos, la generación actual. Pero allí está diciendo que el corazón de los hijos no tenga armonía con el de los padres. Y si no viniera ese día adelante, lo único que haría sería desolación, porque no hay pueblo. Pero viniendo ese día adelante, Él trabaja y hace volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. O sea, hace que otra vez haya armonía entre la revelación ya dada con la generación actual. Preparando un pueblo bien dispuesto para que cuando venga, Él encuentre pueblo. Así que entonces nosotros encontramos allí el de la primera venida es Juan. Luego tendríamos el Elías de la segunda venida. Israel como nación fue maldecido y fue destruido y fue quemado. Y eso le espera también al mundo en este tiempo. Roma como imperio fue entregada a las hordas bárbaras y al romanismo antijudío y anticristiano apóstata. Fue una entrega que se hizo del judío porque no obedeció. Si lo que profesan creer y obedecer no lo confirman con sus obras, serán dejados fuera como pueblo. Y al que obedezca, no importa dónde sea, eso pasó con el judío. Ningún judío le fue bien esperando que porque era descendiente de Abraham tenía asegurada su salvación. Por lo tanto, nadie porque sea hoy cristiano y porque sea solo adventista del séptimo día, tampoco crea que tiene muchas cosas aseguradas.
Aprendamos del pasado. Se le dio el reino al que obedeció, quien fuera. Y Jehová lo que viene es a buscar un pueblo que esté preparado. Veamos alguna característica del primer Elías y aprendamos de él. Vivía en el desierto. ¿Será que nosotros tenemos que irnos al desierto en Israel o en Arizona? No. ¿Pero qué significaba este desierto para él? Significaba el alejamiento de todas las malas costumbres y de todas las corrupciones de la sociedad de su tiempo. Jehová Dios instruyó a Juan para que ya adolescente, chiquitito, se fuera de la casa a vivir en el desierto. Para que creciera estudiando la profecía en la soledad y sintiendo a Jehová Dios por la majestuosidad de la creación. Y fuera educado por Dios mismo y no por las mañas del medio y de la gente y las filosofías y las argucias. Por eso cuando tuvo que hablar, no tenía compromiso con nadie. No tenía que cuidarse tanto. Aprendió en la Biblia y por lo tanto a nadie le faltaba el respeto. Pero no aprendió de la filosofía de los hombres, tanta diplomacia para envolver en tantos papeles y en tanta basura la verdad. Porque él tenía que venir como fuego y el fuego quema todo y él tenía que decir todo. Por lo tanto, Juan el Bautista se fue al desierto y el Elías de hoy tiene que vivir en el desierto. Tiene que vivir en el desierto de los hábitos, de la mundanalidad, de la tanta información muy tan al día que se vive hoy, de los últimos adelantos, de los mejores cantantes, de los mejores ídolos, de los mejores deportistas, de las mejores cosas, de los mejores mis universos, como la gente es un experto, y de toda esa montaña de paja y de Biblia, se lo vea horas sudando para buscar un versículo. Porque no se sabe religión, no se sabe de Dios nada. En el desierto hay que estar en la soledad, aunque vivamos aquí alejados de toda esa marea de basura. Y si no habrá conocimiento de Dios en la crisis, ni habrá mensaje tampoco que decir ni nada. Educado a la manera de la paja del mundo. Segunda característica de Juan el Bautista, el primer Elías, estudiaba diligentemente la profecía a ver dónde encajaba él para cumplirla. Solo en eso vivía, nada más. Tercero, vestía de pelo de camello. Usted dirá, claro, en ese tiempo no había tecnología para hacer tela fina. Cuidado, que la tela de ese tiempo si dejaba corta la de hoy. Porque la seda que se preparaba en ese tiempo venía de ese imperio antiquísimo de la China y de esos imperios del Oriente. Cuando Europa era una selva, ya esos imperios del Oriente, de la China y de la India, eran antiguos y eran sofisticados. No tenemos ahora que venir a ponernos cuero de camello, pero tenemos que coger el mensaje. O sea, tenemos que vivir una vida que sea abstemia, una vida alejada de las prácticas de la vanidad de este tiempo. No tenemos que ser tan anticuados que parezcamos ridículos, pero tenemos que vivir una vida que esté alejada de la corrupción en las modas y en el tipo de hablar. Y en la codicia que hay hoy de acumular tanta basura y tanta paja y comprar tantas cosas y usar tantas cosas y adquirir tantas cosas. Porque no estará preparado, ni podrá ser Elías tampoco, el que viva al último grito de la moda en este tiempo. Y había una cuarta cosa que tenía el primer Elías: comía langosta y miel silvestre. ¿Qué era langosta? La langosta que él comía
Hay una langosta comestible que no es de agua en el oriente. La langosta de oriente es volátil, es una esperanza grande marrón, que viajan hasta 100, 200 millones de individuos. Mangas se le llaman de langosta, todavía están igualitas. Y cuando llegan a una agricultura, la devoran en horas, se comen todo. La langosta del desierto. Eso llegaba, pero él no comía esa langosta, aunque era comible. Había una langosta vegetal que era el algarrobo. El algarrobo también es en cantidad en el desierto. Y el algarrobo es altamente nutritivo. Y él comía miel de las grietas, agua de los manantiales y comía algarrobas. Esas eran las langostas. Usted dirá, ¿tenemos que vivir atento a una dieta como esa? No literalmente, pero parecido. Pero hay que ver qué pasó con el primer Elías. Porque el que no se abstiene como Elías, no podrá prepararse tampoco mentalmente. Sencillamente al pueblo adventista se le ha dado la reforma pro salud, la cual, mientras más tiempo pasa, más polvo cogen los libros, y las últimas generaciones ya ni ha oído hablar de eso. La generación actual. Eso es cosa que ha quedado ya en la historia, en el olvido. Y sin ese mensaje, no habrá preparación. Comiendo junk food, y comiendo hot dog, y comiendo todas esas cosas, nadie tendrá cabeza para pensar y no va a entender nada. Y comiendo basura, y bebiendo todas las gaseosas, y todos los refrescos, nada va a poder hacer. No es de casualidad que Jehová le dijo a Juan el Bautista que se fuera al desierto. Tenía que vestir de una manera, estudiar de una manera, comer de una manera, porque eso estaba en el programa, y si no, él no hubiera cualificado ni podía. La mente del que come basura no piensa ni aprende nada. De ahí usted verá personas que nunca se saben las doctrinas, nunca saben buscar en la Biblia, nunca saben un sistema doctrinal de nada. La cabeza no le funciona. Y una quinta característica que tuvo el primer Elías fue que alborotó a la gente. Alborotó a la gente. Aterrorizó a los grandes y a los pequeños. Herodes el Grande, que intentó matar a Jesús. Después, cuando Juan el Bautista creció, entonces estaba el hijo de él, Herodes Antipa. Entonces mató a Juan. ¿Ve? Juan cumplió su promesa, estudió la profecía, predicó, alborotó, bautizó a miles, a todo el mundo. No temblaba delante de nadie. Cuando venían los militares, venían temblando ellos, porque él le decía sencillamente que ya el hacha estaba puesta en el tronco del palo y el que no daba fruto iba a ser cortado y echado al fuego, y temblaban, porque tenía el poder del Espíritu Santo, porque no gastaba su tiempo en las pajas, se alimentaba de poder, y era un misil, era una bomba. No tenía tiempo para perdiéndolo con la diplomacia hipócrita de las naciones y de la sociedad, dando tanta vuelta para decir al pecador que se va a perder. Tantas vueltas. Juan no hacía eso. No sabe que fuego lo que le va a caer encima, que viene el día de Jehová y viene encendido a quemar la tierra. Y es falta de amor a la humanidad en no advertirlo para que sea quemado, achicharrado. El mensaje dice que se va a quemar. Si usted le quita, traiciona el mensaje, porque usted no es el autor de eso, ni yo tampoco. Allí dice eso. Nosotros no tenemos que ser más buenos que Dios, de venir a suavizar nada.
Cuando terminó con toda la nación, le fajó al rey. Y se le fue allí, se le paró en la esquina de la casa. Falta tú solamente por arrepentirte. Y tú tienes la mujer de tu hermano que no te pertenece. Herodes lo echó mano y dice, si tú no me atacas, te dejo en paz tranquilo, pero no me ataques. Porque Herodes creía que él era profeta, no quería matarlo. Lo encerró allí para silenciarlo. Y lo iba a ver, a visitarlo. Y desde que llegaba Herodes, Juan le caía encima en la prisión. Tiene que dejar esa mujer que no es tuya. Finalmente Herodías se impacientó y le tendió una trampa y la cabeza de Juan rodó. Pero Juan cumplió con su misión. Juan fue el primer Elías y no tuvo problema, porque cumplió con lo que Jehová le encomendó. Ya Juan pertenece al pasado. Ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar con el Elías de este tiempo, porque el Elías de este tiempo aún está aquí. Aún está aquí. Y en este tiempo hay que retirarse del mundo, de las malas costumbres mundanas, en la pompa, en la vanidad del vestir y de la acumulación innecesaria de ropas y de objetos y de cosas, compitiendo. Y hay que estudiar la reforma pro salud, de dejar de comer y de beber toda la basura industrial y las carnes y los hot dogs. Y la mente entonces puede captar. Y vivir estudiando todo el tiempo y saber más Biblia que Michael Jackson, y saber más Biblia que las novelas, y más Biblias que los deportes. Juan el Bautista, Jehová Dios le dijo, no te críes entre la sociedad, que te llena de basura. Porque tú eres llamado por profecía, porque tú eres la voz que clama en el desierto, y tú eres el ingeniero que preparará el camino de Jehová. Y tú no le vas a quitar ni a poner nada al mensaje. Tú dirás aquí que viene un día ardiente como un horno, y los soberbios que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, no le dejará ni raíz ni rama. Y a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en su sala traerá salvación, y sabréis saltar como becerro de la manada. Y hollaré a los malos, los cuales serán estopa, bajo la planta de vuestro pie en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordado de la ley de Moisés, mi siervo. Ese es el mensaje de este tiempo. Ese es un mensaje entregado al pueblo del fin. Al remanente se le ha entregado los 10 mandamientos, acordado de la ley de Moisés, mi siervo. Se levantarán todas las religiones unidas al anticristo contra la ley de Moisés. Pero el Elías no puede titubear, no va a callar. Se va a preparar y le va a caer encima al rey, a la cabeza de ellos, donde quiera que sea. Porque el Elías de este tiempo no puede ser más cobarde que aquel que era un solo. Y ahora es un pueblo. Y ha aprendido con la experiencia de él. Y el último paso que Juan dio fue que menguó cuando apareció el que debía tomar el control. Dice, a mí me conviene menguar y a él crecer. Y eso el Elías de este tiempo tiene que tenerlo bien en mente. De evitar con su trabajo y su religión querer usurpar, robar, hurtar alguna área, alguna dosis de gloria humana. Querer algún nombre, algún reconocimiento, algún aplauso. Juan el Bautista terminó su trabajo. Los discípulos de Juan decían, ¿sabe qué, Juan? Pero el que tú estás presentando allí se está llevando a toda la gente. Ellos celosos, él le dijo, a él conviene crecer y a mí menguar. Yo no le dije que yo no era capaz ni siquiera de acuclillarme, agacharme para soltar la correa de los zapatos de él. Así preparó el camino, su persona,
el canal a través del cual trabajaría Jehová. Esa es la primera preparación. Así pudo preparar el segundo camino al mundo. Así Jehová quemó con maldición, con fuego y azufre de su espíritu, primeramente las escorias que había en Juan. Después quemó la escoria que había en los que se prepararon para recibirlo, con maldición. Y entonces después quemó con maldición a los que no se prepararon. Yo quiero que leamos a Hebreos 12. Hebreos capítulo 12, versículo 12. Allí dice, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Qué le está diciendo a la mano caída? La levante y las rodillas paralizadas. Porque se ve que están las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ni se acciona ni se camina. Haced senda derecha para vuestros pies. Porque el pie, lo ve Pablo aquí, que estaba caminando torcido. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. 15. Mirad que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Cuáles son las raíces de amargura? Las raíces de amargura son caprichos, problemas, hábitos heredados o adquiridos desde la niñez, que permitimos que vegeten en nuestra mente. Complejos, problemas, que dejamos que vegeten y son piedras de tropiezo que impiden la preparación para que pueda convertirse el individuo en un canal de poder como Juan. Y esto tiene que ocurrir pronto. No sea que brotando alguna raíz de amargura estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando dice raíz de amargura, ¿a qué se está refiriendo? Porque las raíces de amargura eran palos que tenían raíces venenosas y había manantiales en una área y la gente iba a beber y se envenenaba porque el agua estaba contaminada con una raíz de un palo venenoso. Pensando en ese tipo de raíz es que estaba hablando Pablo. Y el tiempo en el cual la iglesia tiene que prepararse, tiene cada uno que examinarse y evitar tener pies cojos y torcidos, enderezar calzadas, hacer camino derecho para sus pies para caminar recto. Y evitar alguna raíz de amargura, algún mal ejemplo, algún mal hábito, algún comportamiento, alguna actitud de pugna, por poder, por venganza, que puede distraer y debilitar a él y a todo lo que lo rodean. Dice el 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió la primogenitura, etcétera, etcétera, mis amigos y hermanos. Yo quiero leer solo un parrafito aquí del matinal de hoy, que realmente me impresionó. Matinal, página 351. Dice, descubramos la trampa del enemigo. Dice el segundo párrafo, en nuestra pequeña dificultad de diaria experimentamos fracasos si permitimos que nos irriten y angustien. Y así las convertimos en pie de tropiezo para nosotros y para otros. Pero mediante la paciente resistencia, esta molestia diaria han de resultar en bendiciones de la mayor importancia si pedimos fuerza para soportar mayores dificultades. Satanás nos presionará con las tentaciones más severas. Por eso debemos aprender a acudir a Dios en toda y cualquier emergencia, como un niño acude a sus padres. Profesamos ser cristianos bíblicos y no se nos abandonan en la oscuridad para dar un paso tras otro en la incertidumbre. Tenemos que saber a dónde vamos
Es imposible estar en la oscuridad si seguimos a Cristo como nuestro líder, pues Él dice: el que me sigue no andará en tinieblas. Yo quiero que nosotros terminemos leyendo Apocalipsis capítulo 14 y los versículos del 1 en adelante. En el plan de Dios está que el pueblo que ha de preparar el camino para la segunda venida de Jesús será el pueblo que tendrá la experiencia más gloriosa que jamás haya ocurrido en la historia de la iglesia. Por varias razones. Una de ellas es porque ellos tendrán la ventaja de la acumulación de todos los fracasos desde el principio, esa experiencia, pero también la acumulación de toda la luz revelada desde el principio. Y Dios le va a exigir a la altura de esas circunstancias, porque Dios siempre le exige al individuo según las posibilidades. Y yo le digo una cosa: Juan el Bautista hizo temblar los reinos. Los reinos de este tiempo no están temblando a causa de nuestro trabajo y de la iglesia adventista. No lo están. Y podemos caer en el error de seguir soñando y decir: no, es que pasarán grandes cosas. Y yo creo que sí. Pero tenemos que ver si nosotros estamos cuando esas cosas ocurran. Recuerde que las bendiciones que no han ocurrido en el pueblo adventista es solamente por nuestra causa. Es porque hay una modorra calculada dentro de este pueblo a nivel mundial. Un tipo de sueño calculado. ¿Por qué? Porque todo adventista con la cual yo he hablado me ha dicho que hay sueño. Y digo, pues entonces nos damos cuenta, oye. A la iglesia adventista le espera una crisis muy seria, algo que Dios quiere que ocurra. A causa de la mediocridad que vendrá sobre este pueblo, un tipo de abandono de esas esperanza y de esos valores que los fundadores acariciaban, que eso se ha ido desvaneciendo, entrando el secularismo. Y Jehová Dios limpiará su pueblo. Lo que tenemos que ver si estamos cuando esa limpieza ocurra. Después miré, dice aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en su frente. Yo no voy a hablar, voy a terminar, no tenía intención ni de hablar de los 144,000. De eso dimos un estudio de Apocalipsis aquí el año antepasado, y si quieren podemos hacer otro estudio en el futuro. Yo solamente quise mencionar en esta noche de que el Elías está en la profecía. El Elías es el pueblo remanente que tiene los mandamientos de Dios en el fin. Y hemos estudiado las características del primer Elías para aprender de él cuál es la tarea y lo que tiene que ocurrir. Cuál es su función para sí mismo y también la responsabilidad con el mundo. Porque el día viene de fuego. Y hay una responsabilidad con nuestras personas y con esa gente de afuera. Y hay una promesa también. ¿La promesa cuál es? La promesa es que Jesús viene a buscar un pueblo, pero es un pueblo que esté purificado. Es un pueblo limpiado. Y tenemos que hacer algo para que ya eso comience a ocurrir. Así que dice así: miré aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, con él 144,000 que tenían el nombre del Padre escrito en su frente. Y una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que era como de alpistas que tocaban arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos dentro de la tierra. Y dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero, y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha. Y eso no va a ocurrir cuando estemos en el cielo, nadie se engañe.
Juan está hablando esto y es una descripción de un pueblo, y cuando él lo describe están todavía aquí, siendo de carne y hueso y caminando aquí en la tierra, envueltos en los problemas. Y él lo describe así, victoriosos. Porque es una victoria que hay que alcanzar. Lo interesante es que descubrimos que esos tiempos llegaron, que es ya el desafío de Dios es que el pueblo se ponga a esa altura ya. Y esa es la promesa que hay. Es un desafío glorioso. Cuando vemos que podemos esforzarnos y no será en vano, porque lo que nos espera es de triunfo. Que Dios le bendiga. Padre que moras en los cielos, no tenemos palabra con que agradecerte todo lo que has hecho por nosotros. Así que te agradecemos por tu amor, por tu misericordia, por tantas bendiciones, por habernos reunido aquí en esta noche. Y te pedimos que al salir de aquí nos colme de tus grandes bendiciones, las cuales nos acompañen para el resto de nuestras vidas. Sé con nosotros en esta noche, mañana si Dios quiere en el resto de las actividades, y siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le